Esto son los 80. Tranquila, mujer, que con Scotch Brite tú ya sabes que no hay problema. Pero esto también es los 80. Y también esto. Hay mucha gente que piensa que los 80 eran otro mundo. Pero en el fondo seguimos buscando las mismas cosas. Pero ahora lo hacemos en ChatGPT. ¿Qué tal si viajamos en el tiempo para comprenderlo mejor? ¿Qué pasaría si una persona de los 80 viajara en una máquina del tiempo hasta nuestros días? Quizá podrían darse situaciones rocambolescas como esta. Lo del walkie-talkie en el bolsillo me parece una pasada. Este hombre ha viajado al futuro desde la década de los 80 y jamás había visto un teléfono móvil. ¿Qué dice? No entiendo. ¡Qué guay! Parece de la NASA. Ya lo entiendo. Llevan dentro una cassette. A mí no me la dais con queso, tronca. ¿Cómo? ¿Pero en qué idioma me habla? Efectivamente, no teníamos móviles. Entonces, ¿cómo te comunicabas con tu familia o con tus amigos? Pues gracias a las cabinas telefónicas presentes en cada esquina de la ciudad. Nuestras conversaciones solían ir acompañadas del traqueteo de las monedas de 25 pesetas. No había WhatsApps, solo la esperanza de que alguien estuviera al otro lado del hilo telefónico. Obviamente, y relacionado con la inexistencia de móviles, la forma de hacer las fotos y la forma de escuchar la música era muy diferente. Veamos el siguiente ejemplo. Hola tronco, ya tenemos las fotis. Quiero hacer un video de VHS. Pues tope guay del Paraguay. Cariño, estás enseñando la foto al revés. Soy idiota. Pues yo flipo en colores con este Walkman. Es la caña. Evidentemente, no se trata de una simple evolución tecnológica. La distancia generacional entre los 80 y el 2026 constituye un abismo cultural y estético en toda regla, que se reflejaba en aspectos como la vestimenta o, como vamos a ver a continuación, en la forma de hablar. Hosti, chaval, que se me ha pirado la pinza y voy sin un duro. Este hombre, actor de profesión, ha salido a comprar y aprovecha la ocasión para ensayar su papel en la nueva versión de Joel Vaquilla. Me he perdido en el minuto 1. Me piro rápido a Mikeli y traigo la guita echando virutas. No te vas a coscar. ¿Qué? No entiendo nada. No te preocupes que yo te lo explico. En los 80, nuestras vidas cohabitaban con un conjunto de elementos que en la actualidad han ido desapareciendo gradualmente, asimilados por el proceso de digitalización. Si buscábamos saber algo del mundo, no acudíamos a pantallas, con las cuales teníamos una relación difícil en ocasiones. Con esta nueva tele en colores, voy a partir el bacalao. Es una pasada. A ver si atino con la ruedecita y pongo el canal 1, que quiero ver Verano Azul. Si buscábamos información, teníamos que encontrarla en las enciclopedias, o bien en las publicaciones por fascículos que pasábamos a buscar cada semana por nuestra librería favorita del barrio. Viajar en los 80 representaba una auténtica aventura. Evidentemente no teníamos ni Google Maps ni navegación por satélite. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo se manejaba bien con los mapas, ni tenía bien afinado el sentido de la orientación. Por cierto que dentro del coche el aire olía a cenicero mezclado con ambientador de pino, al igual que se fumaba en oficinas, cines, autobuses, etc. Como hemos dicho, en casa nos esperaba el televisor de tubo, que nos ofrecía solo 1 o 2 canales y nos teníamos que levantar para cambiar de canal. Nada que ver con la actualidad. Un abuelo cualquiera, pasando la tarde con su nieto. Alexa, pon el canal 2. Yo cuando tenía tu edad, ¿sabes qué? No teníamos mando. No entiendo. Alexa, ¿qué es un mando? Los fines de semana estaban íntimamente relacionados con el olor a plástico de las cintas de VHS, los videoclubs, lugares mágicos donde pasábamos horas y que hoy solo son un bonito recuerdo, como tantas otras cosas que ya no existen. Volvamos al DeLorean para ver un ejemplo. Este supermercado mola cantidubidubidad. ¿Qué dice? No entiendo. Solo hay una cosa que me corta el rollo. No hay yogures chambursí. Sucede lo mismo con muchas otras cosas.
los telegramas, el papel de calca, los buscas, que era lo más parecido a un móvil que había en aquella época, las máquinas de escribir, las máquinas de marcianitos que estaban en los bares en medio del humo del tabaco, y cosas que han perdido por completo su utilidad. Páginas amarillas tremendamente útiles. También hemos perdido habilidades que todavía podrían sernos muy útiles, como la capacidad de memorizar. En los 80 nos sabíamos de memoria el número de teléfono de familiares y amigos, y hoy en día a veces no recordamos ni nuestro propio número, que no es el caso de este chaval. 4428810575933446128475648233786783165. Tengo una pregunta para los que vivimos los años 80. ¿Creéis que hemos perdido más de lo que hemos ganado? ¿O por el contrario, ya estáis acostumbrados a la rapidez y a la estimulación continua que caracteriza nuestros días en 2026?